Amigos y amigas de todo el Perú, espero que se encuentren muy bien. Yo soy Patricia Barreto y les doy la bienvenida una vez más a Aprendo en Casa, una iniciativa del Ministerio de Educación donde compartiremos 25 minutos llenos de entretenimiento y aprendizaje. Recuerden que estas son herramientas que van a poder complementar en sus clases virtuales. Así que despertemos nuestros sentidos, activemos nuestra mente, que comenzamos. Hemos preparado este programa para ustedes, chicos de tercero, cuarto y quinto de secundaria. Ya saben que esta experiencia la pueden compartir con todas las personas que viven en su casa. Ah, eso sí, siempre la recomendación técnica antes de empezar, y ustedes ya la saben. Recuerden siempre lavarse las manos y limpiar todo lo que vayamos a usar en nuestra área de trabajo. En este programa aprenderemos a construir explicaciones que pueden ser juzgadas como científicas. Para poder hacer explicaciones científicas, vamos a recordar lo que está pasando en el mundo y en los mensajes que recibimos día a día. En las últimas semanas, más que nunca se ha hablado sobre el lavado de manos con agua y con jabón. Se dice que es la medida eficaz para prevenir el contagio del COVID-19. Pero ¿qué explicación científica tiene esta recomendación? ¿Cómo se puede dar una explicación científica sobre esto? Bueno, para conocer y profundizar más sobre este tema, vamos a escuchar a nuestro maestro. Muchas gracias, Pati. Hola, soy Guillermo García, el docente de hoy. Es importante saber que hay que tener algo muy en claro sobre el COVID-19. Hasta hoy, no existe una vacuna para prevenir la enfermedad por contagio. Por ello, para evitar la propagación del virus, se necesita considerar la siguiente recomendación. Evita el contacto cercano con personas portadoras de la enfermedad. No te toques con las manos, los ojos, la nariz o la boca. Cuando tosas o estornudes, cúbrete la boca con un pañuelo desechable. Identifica los objetos y las cosas que tocas con mucha frecuencia y desinféctalos. Lávate las manos frecuentemente con jabón y agua. De todas estas recomendaciones que dan las autoridades sanitarias del mundo, se ha dicho también que la más efectiva y económica es la última. Sí, lavarnos las manos con agua y jabón con frecuencia. Te invito a que investiguemos un poco respecto a esta medida para que podamos encontrar y dar explicaciones científicas. Hagámonos preguntas como: ¿por qué es tan efectivo lavarse las manos con agua y jabón para evitar el contagio con el coronavirus COVID-19? ¿Qué relación existe entre las propiedades químicas del jabón y la eliminación del virus causante del COVID-19? Para responder estas interrogantes de manera científica, te invito a que hagamos un viaje a través de la química supramolecular, la nanociencia y la virología. Después de la pausa vamos a retomar el tema. No te olvides de tomar nota de todos los datos que consideres importantes. Ya regresamos. Bien, estamos de vuelta. Hablemos un poco sobre el coronavirus. El coronavirus es una nanopartícula en la que el eslabón más débil es su parte grasa, conocida como bicapa lipídica. Al lavarnos las manos, el jabón disuelve la membrana grasa del virus. Luego, este se desmorona y muere. O, mejor dicho, como el virus no puede morir, podemos decir que se desactiva. El coronavirus está constituido de 3 elementos clave: el ácido ribonucleico, ARN, proteínas y lípidos. Estos elementos mencionados se autoensamblan para formar el virus. Actúan como un velcro o pega-pega, por lo que es muy difícil romper las partículas virales, excepto para el jabón. Ahora, ¿por qué el jabón puede desactivar al virus? Porque tiene una característica muy genial. Tiene una parte polar, afín al agua, y otra apolar, afín a la grasa. Esto hace que sea soluble tanto en el agua como en una grasa o aceite. Cuando usamos jabón, su parte apolar ataca la grasa y la otra se mantiene en armonía con el agua. Ya vimos que la fortaleza del jabón es tener una parte polar y otra apolar. Sin embargo, ¿cómo las moléculas del jabón vencen al coronavirus? Vamos a verlo a detalle. Recordemos que el jabón es un producto muy antiguo, que hasta el momento sigue siendo la manera más eficaz para prevenir muchas enfermedades virales, incluyendo el coronavirus. ¿Cómo lo hace? El coronavirus tiene una membrana de moléculas oleosas y está repleta de proteínas que ayudan al virus a infectar las células. Como ya vimos, las moléculas de jabón tienen una estructura híbrida, con una cabeza que se adhiere al agua y una cola que se adhiere a la grasa, tal como se muestra en esta figura. El jabón destruye al virus cuando las colas hidrófobas de las moléculas de jabón se adhieren a los lípidos de las membranas y las abren. El jabón atrapa la mugre y los fragmentos de virus destruidos
en pequeñas burbujas llamadas micelas que se eliminan con el agua. Es decir, el virus queda desactivado. En su ataque al COVID-19, el jabón no solo desprende al virus de la piel, sino hace que la envoltura viral se disuelva, de manera que las proteínas y el ARN se deslíen, el virus se desactive y deje de ser una amenaza. El jabón es un producto que existe desde hace unos 3.000 años. Sin embargo, hasta el momento sigue siendo la manera más eficaz para prevenir muchas enfermedades virales, incluyendo el coronavirus en pleno siglo XXI. Ha llegado el momento de hacer una pausa, pero al regresar continuaremos con este interesante tema. Estamos de vuelta. En el anterior segmento hemos visto cómo actúa el jabón para desactivar al COVID-19. Ahora creemos que es momento de recordar que todo esto lo sabemos gracias a la nanociencia. Esta es la ciencia que estudia los fenómenos que ocurren a escala nanométrica, es decir, muy pequeña escala. Veamos un video explicativo sobre esta rama del saber. ¿Vieron lo mismo que yo? ¿No les parece increíble lo distinto que es el mundo cuando lo vemos tan de cerca? Pero más impresionante es pensar que este mundo de cosas chiquitas no está nada lejos, está frente a nosotros. Está entre nosotros y es más, técnicamente somos nosotros, solo que chiquititos. A veces le decimos microscópico y si es más pequeño le decimos nanoscópico. Pero además de verse tan increíble, ¿por qué es tan especial? Digámoslo así, ¿tienen un celular? Sin entender cómo funciona este mundo nanoscópico, probablemente no podríamos tener toda la tecnología que entre en un celular al alcance de la mano. ¿Capté su atención? Si no fue así, durante el programa les contaremos qué estamos haciendo con ella en el Perú. Hoy en Ciencia en Esencia exploraremos el mundo de lo pequeño. Bienvenidos al programa y como les mencionamos antes, hoy exploraremos el mundo de lo pequeño. Pero, ¿por qué es tan importante? Bueno, vamos paso a paso. Imagínense que el mundo como conocemos tiene una serie de reglas según las cuales se rige. Qué tan duras son las cosas o de qué color son. Por ejemplo, un elemento como el oro, que todos sabemos es de color dorado, observándolo a una escala nanoscópica se ve entre rojizo o morado. Sucede que cuando lo vemos muy, pero muy de cerca, las cosas no solo se ven distintas, sino que nos damos cuenta que podemos cambiar alguna de esas reglas reordenando cosas, como los átomos o las moléculas. Suena a magia, ¿no? Pero no lo es. De hecho, tiene un origen bastante académico. En 1965, el físico estadounidense Richard Feynman dio una conferencia titulada "En el fondo hay espacio de sobra", en la que sugería por primera vez el potencial de manipular los átomos directamente, ya que no había ninguna ley física que lo impidiera. Y agregó que si no habíamos logrado eso aún, era porque éramos demasiado grandes. Listo, clase de historia repasada. Gracias, Feynman. Ahora, Feynman decía que en el fondo había espacio de sobra. La pregunta que sigue es, ¿qué tan en el fondo? Una de las cosas más pequeñas que nos permite ver el ojo humano es el grosor de un cabello, que va desde 1 milímetro hasta los 100 micrómetros.
Si seguimos avanzando, entre los 100 y 1 micrómetros encontraremos desde células hasta bacterias y glóbulos. Un poco más allá encontraremos los genes, entre 1 micrómetro y 100 nanómetros. Imagínense cuánta información existe en un espacio tan pequeño. Más allá, entre los 100 y 10 nanómetros, se esconden los temibles virus. ¿Quién pensaría que algo tan diminuto podría hacer tanto daño? Luego, apenas un poco más grandes que 1 nanómetro, en nuestra escala se encuentran las proteínas. Estas son esenciales para la formación de los cuerpos orgánicos. Pero nada sería posible sin los habitantes del espacio entre 1 y 0.1 nanómetros, el ADN, las moléculas y las piezas de construcción de todo lo que conocemos, los átomos. A esta altura, las cosas miden aproximadamente 0.000000001 metros. Con razón, necesitamos microscopios especiales para verlas. Minúsculo, ¿no? Y no es que nos hayamos encogido para poder encontrarlos. Es que ahora finalmente tenemos la tecnología necesaria para hacerlo. ¿Y para qué nos sirve este poder? ¿De qué sirve que tengamos la tecnología necesaria para hacerlo? Lo único que sabemos es que cuando consideras que un grano de arena es gigante comparado con un átomo, nos damos cuenta que estamos entrando a otro mundo. Pero esto todavía no nos dice qué es ni cómo funciona la nanotecnología, y tampoco para qué. Y además, todavía no vemos qué está haciéndose con esto en el Perú. Pero si todo eso es tan pequeño, ¿cómo podemos observarlo? Y más aún, ¿cómo podemos trabajar con algo de ese tamaño? Pero nada más impresionante que cuando se pueden salvar vidas con un nuevo invento, aplicado a algo tan simple como la ropa. Sí, la ropa. Cuando tengo frío, yo me pongo una chompa. Si voy a hacer deportes, me pongo un buzo. ¿Y qué pasa si quiero evitar enfermarme? ¿O si quiero protegerme del sol? Los microorganismos se pueden mantener en nuestra ropa y en todo lugar. Comúnmente están en todo ambiente. Todas las personas estamos expuestos a ellos, pero hay que diferenciar entre los microorganismos patógenos y los microorganismos ambientales, los cuales no causan daño, ¿no? Frente a un microorganismo patógeno, entonces basta una pequeña cantidad para que puedas contraer algún tipo de enfermedad. Para que un textil, específicamente algodón, adquiera propiedades especiales, como la capacidad de proteger de microorganismos patógenos, como la capacidad de proteger de la radiación UV, es utilizando partículas muy pequeñitas, nanopartículas, y logran anclarse, funcionalizar la superficie del algodón. Para la funcionalización de los textiles, nosotros trabajamos con dos materiales en forma de nanopartículas: el óxido de cobre y el óxido de zinc. El óxido de cobre porque es conocido, que es un material antimicrobiano. Y el óxido de zinc que nos permitiría, por sus propiedades ópticas, absorber la radiación. Entonces aquí estoy parada frente justo a unas imágenes donde nos muestran un algodón sin nanopartículas y otro con nanopartículas. Aquí abajo vemos cómo se ha obtenido el resultado de la evaluación microbiológica, donde estas manchitas blancas representan efectivamente las cepas al que ha sido expuesto este algodón sin funcionalizar, y este funcionalizado, ¿no? Donde vemos de que solamente se tiene en este caso una cepa. Esta es una prenda funcionalizada con nanopartículas de óxido de cobre. Pueden aguantar hasta más de 25 lavadas manteniendo sus propiedades antimicrobianas. Esto no solamente está evaluado para evaluar la resistencia al lavado, sino también tiene resistencia al sudor, resistencia al frote y también a la luz. Nuestro proyecto pretende ingresar a mercados populares, ejemplo, escuelas, que las prendas puedan usarse en los colegios, que puedan usarse por los policías, que puedan usarse por los guachimanes que están expuestos a largas jornadas de trabajo donde tanto los microbios como la radiación solar pueden dañarlos. En los hospitales o en ambientes sanitarios, generalmente las personas están expuestas constantemente a microorganismos patógenos. El uso de mandiles los cuales puedan protegerte, tengan una actividad antibacteriana, es importantísimo. Donde más se tiene exposición a la radiación UV es en la edad temprana, hasta los 15-20 años.
Y el cáncer a la piel es un daño acumulativo, se presenta después de los 45, después de los 50. Entonces, efectivamente, si los pequeños no tienen protección, pues vamos a tener una población muy, muy desmejorada en salud dentro de unos años. Oye, eso de las prendas con material nanotecnológico resulta bastante práctico. Y de pronto este polo y camisa ya no son nada interesantes, no tienen superpoderes. Por eso, ya es tiempo de que nuestros diseñadores y profesionales de todas las disciplinas se pongan las pilas y empiecen a pensar en qué nuevos espacios podemos aplicar la nanotecnología. Innovaciones como las que acabamos de ver tienen un impacto real y son ampliamente beneficiosos para todos. Esperemos que esta tendencia se mantenga y podamos ser parte de esta pequeña gran revolución. ¿Qué tal el video? ¿Les gustó? Espero que sí. Bueno, conmigo es todo por hoy, así que ahora le damos el pase a Patti. ¿Qué tal la clase? Qué importante es dar explicaciones científicas, ¿no es cierto? Y qué lujo poder comprender a detalle cómo se producen una serie de fenómenos que experimentamos en lo cotidiano. Recordemos que el propósito de esta sesión es construir explicaciones que puedan ser juzgadas como científicas. Y para ello vimos la estructura de la nanopartícula del coronavirus y la estructura molecular del jabón, y también sus propiedades haciendo uso del conocimiento de la química y la biología. La destrucción de los virus se debe a la estructura y a las propiedades químicas del jabón. De hecho, podemos afirmar que el uso de los conocimientos de la química pueden salvar nuestras vidas y las de millones de personas en el mundo. Claro está que también otros conocimientos, por ejemplo, el de la biología, para comprender la estructura y funcionamiento de una partícula viral. Pero ahora te toca a ti. Antes de terminar, te planteamos el siguiente reto. En casa, reunidos con tus padres, hermanos, primos, tíos, con todos tus parientes, intenta compartir una explicación científica del por qué lavarse las manos con jabón hasta este momento es la medida más eficaz para limitar la propagación de la enfermedad del coronavirus. Escribe la explicación científica que hiciste y guárdalas en tu portafolio en el que estás archivando las evidencias de tu trabajo y de tu aprendizaje. Eso sí, no te olvides de guardar también todas las notas, los apuntes y la relación de fuentes que consultaste. Y si a partir de lo aprendido te han surgido otras preguntas, bueno, increíble, bravazo. Inicia tus propias averiguaciones y continúa haciendo ciencia desde tu casa. Y esto ha sido todo por hoy. Sé que estamos viviendo momentos complicados, pero tenemos que ser conscientes y responsables para generar un cambio. Y eso solo depende de nosotros. Nos vemos mañana en otra edición de Aprendo en Casa. Chao. Con una pluma revolucionaria y una voluntad inquebrantable, una mujer democratizó la prensa y la convirtió en escritos del pueblo. Ella es recordada como la primera reportera del Perú. Ángela Ramos nació en el Callao en 1896. Venía de una familia humilde, por lo que apenas salió del colegio, tuvo que empezar a laborar como secretaria en la misma empresa en la que su padre había sido despedido sin el pago de sus derechos por 25 años de trabajo. Este suceso y el constante maltrato de los jefes de la compañía fueron despertando en Ángela una necesidad de rebelarse frente a la opresión e injusticia que la rodeaba. Es así que, a los 22 años, escribe su primera carta de queja titulada El sufrimiento de la mujer que trabaja. Mi primer trabajo me hizo ser escritora, porque eran tales las injusticias que sufrí que tuve que expresarlas de alguna manera. El texto de Ángela llegó a manos de Óscar Miro Quesada, quien además de publicarla en El Comercio, la contrató. Fue así que empezó su carrera en la prensa peruana. Poco a poco, Ángela fue encontrando su voz escrita, animándose también a desarrollar críticas, teatro y poesía. Pero es su trabajo como periodista en lo que más destacó, y llegó a escribir en los periódicos y revistas más importantes de la época. Es a través de este medio que expresó su sensibilidad social y su defensa de los derechos de los trabajadores, los campesinos oprimidos, así como su lucha por el voto de la mujer e incluso el derecho de los presos a una mejor calidad de vida. Ángela siguió escribiendo para proponer desde sus textos reformas que acabaran con las injusticias y tras años en el medio escrito, siempre atenta a los problemas sociales,
Hay que poner amor y pasión en las causas que defendemos. Se debe ser apasionada en la defensa del hombre. Ángela Ramos fue una de las primeras reporteras mujeres del siglo XX, y la sensibilidad social de sus escritos son un testamento a la lucha por sus creencias que sigue vigente el día de hoy.